Bueno, todavía tenemos que esperar, hay que tener calma y cordura, mucha prudencia. Ellos todavía no han declarado, yo no hago juego adelantado, yo sigo mi trabajo aquí con mi pueblo en el Zulia. Ahora salgo a Monagas y al estado Bolívar, donde los más humildes, donde esa clase media deteriorada pide a gritos, con alegría, que Pablo Pérez sea el nuevo presidente de la República. Yo sencillamente mi trabajo lo realizo, no miro a los lados, yo siempre miro hacia adelante para tener un futuro seguro para todos los venezolanos y que bueno, esperaremos cuáles son las declaraciones. Vamos a esperar las declaraciones. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué pasaría con la candidatura de Pablo Pérez? Yo juego concreto. Yo soy un hombre que no hipoteco mis principios. ¿Cómo le voy a decir yo a este pueblo, estos humildes, esta gente humilde, la de los barrios, no solamente del Zulia, la gente de los sectores populares, de Caracas, del oriente del país, de los llanos, de los Andes, del occidente, del centro? ¿Cómo les voy a hacer yo eso, a dejarlos embarcados? No, yo tengo unos principios y tengo un compromiso con los más humildes de este país y con la clase media deteriorada que hemos tenido en Venezuela. Yo voy hasta donde el pueblo quiera y el pueblo me dice: Pablo, tienes que ir al final, tú eres nuestra esperanza, hacia allá voy a ir porque no hipoteco mis principios y mi conciencia, ni voy a dejar a esa esperanza que se ha concretado y cada día se solidifica más en esos sectores populares de Venezuela.